Gamescom 2026 está a punto de empezar y ya tenemos una cantidad enorme de juegos rondando por redes, rumores y supuestas filtraciones. Pero aquí vamos a ir sobre seguro. Todos los videojuegos de este vídeo tienen confirmada su presencia en la Gamescom. Y algunos no van simplemente a estar allí. Tendremos primeras demos públicas, gameplay en directo y hasta nuevos trailers. Tenemos regresos enormes, sagas que llevaban muchísimo tiempo esperando su momento y algún juego que puede salir de la feria muchísimo más fuerte de lo que ha entrado. Y empezamos directamente con uno de los grandes. Gears of War EA no va a Gamescom simplemente para aparecer en una pantalla. Por primera vez, el público podrá probar su campaña, y eso hace que sea uno de los juegos que más merece la pena seguir durante la feria. EA nos lleva hasta el día de la emergencia, cuando comienza la invasión Locus, que cambiaría completamente el mundo de Gears. Marcus Phoenix y Dom Santiago regresan, pero aquí los encontramos mucho más jóvenes, antes de convertirse en los soldados que conocemos de las entregas posteriores. Y creo que precisamente ahí está una de las mejores decisiones de este juego. No intenta avanzar inmediatamente desde Gears 5, nos devuelve a uno de los acontecimientos fundamentales de toda la saga. Hasta ahora hemos visto material espectacular, pero Gamescom permitirá comprobar algo bastante más importante: cómo se siente realmente este regreso cuando la gente pueda jugarlo. Después de tantos años, Gears vuelve a sus orígenes y ahora toca demostrar que todavía puede golpearnos como lo hizo entonces. Dejamos los Locus y nos vamos directamente a miles de metros de altura. Ace Combat Age, Winds of Thieves también estará en Gamescom y además podrá jugarse. La saga siempre ha conseguido algo bastante particular: hacer que pilotar un caza sea accesible y espectacular sin convertirse necesariamente en un simulador militar puro. Aquí volvemos a tener combates aéreos, misiles, maniobras imposibles y esa presentación cinematográfica tan característica de Ace Combat, pero una nueva entrega tiene que aportar algo más que verse mejor. Gamescom será uno de los primeros momentos importantes para comprobar cómo se siente realmente el vuelo, qué ha cambiado en el combate y hasta dónde quiere llevar Bandai Namco esta nueva entrega. Y lo interesante es que no tendremos que conformarnos únicamente con un tráiler. Los asistentes podrán probarlo directamente, así que seguramente saldremos de la feria con una idea bastante más clara de si Ace Combat Age realmente supone ese salto que lleva años esperando la saga. En la Gamescom también tendremos un regreso completamente diferente. Rayman vuelve. Ubisoft llevará Rayman Legends Retold a Gamescom y los asistentes podrán probarlo allí. Eso significa que después de muchísimo tiempo con Rayman alejado del protagonismo, por fin podremos empezar a comprobar qué pretende Ubisoft con esta nueva versión, porque recuperar Rayman Legends no es precisamente elegir cualquier juego. El original sigue siendo uno de los plataformas más queridos de Ubisoft y todavía funciona extraordinariamente bien. Por eso el reto está en conseguir que este regreso tenga sentido. No basta con hacerlo más bonito, tiene que conservar ese ritmo, la variedad de niveles y esa sensación de estar jugando constantemente con nuevas ideas que convirtió Legends en algo tan especial. Para muchos jugadores habrá además un componente inevitable de nostalgia. Rayman llevaba demasiado tiempo esperando una oportunidad como esta, y Gamescom puede ser el primer sitio donde descubramos si realmente ha vuelto por la puerta grande. Ahora dejamos las sagas conocidas durante unos minutos porque este puede ser uno de los descubrimientos de Gamescom: The Blood of Dawnwalker. El RPG de Rebel Wolves nos lleva hasta una Europa medieval oscura donde los vampiros forman parte fundamental del mundo. Controlamos a Cohen, un joven convertido en Dawnwalker que vive atrapado en su humanidad y aquello en lo que se está convirtiendo. Pero lo que realmente puede diferenciar al juego está en sus decisiones. Nuestras acciones e incluso aquello que decidamos no hacer pueden afectar al viaje de Cohen mientras intenta salvar a su familia. Es una propuesta que sobre el papel tiene muchísimo potencial, pero precisamente por ser una nueva propiedad necesita demostrarlo jugando. Y aquí Gamescom puede ser importantísima. Bandai Namco ha confirmado las primeras sesiones públicas jugables del mundo, así que por primera vez tendremos una cantidad considerable de jugadores comprobando si todas esas ideas funcionan realmente cuando tienes el mando delante. Este juego es uno de los que yo no perdería de vista. Y de una nueva propiedad pasamos a una saga histórica. Castlevania Belmont's Curse estará en Gamescom y Konami ha confirmado que habrá sesiones jugables. Eso hace que su presencia sea muchísimo más interesante que simplemente colocar un tráiler en una presentación. Esta vez conocemos a Ross Belmont, otro miembro de la legendaria familia de cazadores de Drácula. Y precisamente lo que tendremos que descubrir es cómo interpreta esta nueva entrega la fórmula clásica de Castlevania, porque recuperar este nombre siempre genera expectativas. El látigo, las criaturas
criaturas, la exploración y toda esa ambientación forman parte del ADN de la serie, pero un nuevo Castlevania también necesita personalidad propia, y Gamescom será una de las primeras oportunidades para que jugadores puedan comprobar directamente qué se siente al controlar a Rose y qué clase de regreso está preparando Konami. Y teniendo en cuenta el tiempo que Castlevania ha pasado esperando un nuevo gran momento, creo que este merece bastante atención. Y ahora uno que probablemente va a mover muchísima gente. Dragon Ball Xenoverse 3 estará en Gamescom y podrá jugarse allí por primera vez en Europa. Después de todos los años que Xenoverse 2 ha permanecido vivo, una tercera entrega tiene muchísimo que demostrar. La posibilidad de crear nuestro nuevo personaje y vivir una aventura dentro del universo Dragon Ball fue una de las grandes claves de la serie, pero después de tanto tiempo, Xenoverse 3 necesita sentirse como una auténtica evolución. Bandai Namco habla de una nueva experiencia de Dragon Ball en un mundo hasta ahora inexplorado, concebido originalmente por Akira Toriyama. Eso ya hace que esta entrega resulte especialmente interesante. Ahora queremos comprobar cómo evoluciona el combate, qué posibilidades ofrece nuestro personaje y hasta dónde llega realmente ese nuevo mundo. Y Gamescom será uno de los primeros lugares donde el público europeo pueda comprobarlo directamente. Dragon Ball siempre genera atención, ahora Xenoverse 3 tiene que demostrar que también puede generar sorpresa. Minecraft Dungeons 2 también estará allí, y en este caso tenemos algo bastante importante. Gamescom será la primera oportunidad para jugarlo. El primer Minecraft Dungeons consiguió encontrar su propio espacio precisamente porque no intentó convertirse en otro Minecraft. Cogió ese universo reconocible y lo llevó hacia una experiencia mucho más centrada en mazmorras, enemigos, cooperación y búsqueda constante de mejor equipo. Ahora la secuela tiene un problema bastante interesante. Tiene que demostrar que realmente necesitamos esa segunda parte. Más enemigos y más objetos no serían suficientes. Queremos comprobar cómo han evolucionado las mazmorras, cuánto cambia la progresión y qué nuevas posibilidades existen cuando jugamos acompañados. Y eso es precisamente lo interesante de su presencia en la Gamescom. Ya no estaremos hablando únicamente de promesas. Por primera vez habrá gente jugando Minecraft Dungeons 2 y podremos empezar a saber cuánto ha evolucionado realmente respecto al original. Y ahora entramos en la recta final, Silent Hill Townfall. Esto es precisamente interesante porque Konami ya ha confirmado que ocurrirá durante Gamescom. Tendremos un nuevo tráiler durante Opening Night Live. Townfall ha conseguido mantenerse durante bastante tiempo rodeado de misterio. Sabemos que forma parte de esta nueva etapa de Silent Hill, pero todavía queda muchísimo por descubrir sobre qué clase de experiencia quiere ofrecer. Y quizá por eso su aparición en Opening Night Live será tan importante. Silent Hill vuelve a ser una saga a la que millones de jugadores están prestando atención. Cada proyecto tiene ahora la difícil tarea de justificar su lugar dentro de ese regreso. Townfall necesita enseñarnos su identidad, necesita conseguir que después de ese tráiler entendamos por qué este Silent Hill es diferente y cómo Konami ha elegido precisamente Opening Night Live para mostrar nuevo material. Yo estaría muy atento, porque este puede ser uno de esos trailers que cambien completamente la conversación alrededor del juego. Y ahora llegamos a uno de los pesos pesados, Fable. Pero esta vez no hablamos simplemente de que Xbox vaya a llevar el juego a su stand. Playground Games realizará por primera vez una presentación pública en directo mostrando gameplay. Y hay un detalle especialmente interesante. Podremos ver su sistema de combate en funcionamiento. Combates cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y magia podrán combinarse para crear nuestro propio estilo. Y eso es exactamente lo que necesitábamos empezar a ver de Fable, porque llevamos mucho tiempo hablando de Albion, de sus personajes, de su humor y de lo espectacular que luce. Pero Fable necesita demostrar cómo funciona cuando realmente estamos jugando. La saga siempre fue especial porque nos permitía construir nuestro propio héroe, tomar decisiones y vivir situaciones que podían acabar siendo completamente diferentes dependiendo de cómo actuáramos. Y Playground tiene ahora una tarea dificilísima: modernizar todo aquello sin borrar la personalidad que convirtió a Fable en Fable. Y esta demostración de Gamescom puede ser uno de los momentos más importantes que hemos tenido del juego hasta ahora. Aquí ya no queremos promesas, queremos verlo jugar. Y he dejado este para el final porque todavía me resulta extraño poder decirlo en 2026. Geralt vuelve. The Witcher 3 Wild Hunt recibirá Song of the Past, una nueva expansión que vuelve a colocarnos en la piel del brujo, y su presencia en Gamescom está completamente confirmada. CD Projekt Red revelará nueva información durante Opening Night Live y después realizará presentaciones de la expansión durante la propia feria. Así que Gamescom puede convertirse en el momento en el que empecemos a entender realmente qué tamaño tiene este regreso, porque
Porque volver a The Witcher 3 tantos años después no es cualquier cosa. Hearts of Stone dejó el listón muy alto, Blood and Wine directamente parecía prácticamente otro juego, y ahora CD Projekt Red vuelve a Geralt después de todo este tiempo. La gran pregunta no es solamente qué nueva historia nos van a contar, la gran pregunta es por qué han decidido regresar precisamente ahora, donde se abren un par de incógnitas con estas dos preguntas. ¿Estamos ante una aventura más pequeña pensada como despedida, o realmente tienen preparada una expansión capaz de hacernos volver durante decenas de horas a The Witcher 3? Opening Night Live debería empezar a darnos respuestas, y por eso personalmente es uno de los momentos de Gamescom 2026 que más ganas tengo de ver. Gears, Castlevania, Silent Hill, Fable, The Witcher, Dragon Ball, Gamescom 2026 llega bastante más cargada de lo que parecía hace unas semanas, y lo mejor es que todos los juegos que hemos visto aquí tienen confirmada su presencia. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál queréis ver por encima de todos? ¿Hay alguno que creéis que pueda acabar convirtiéndose en la sorpresa de Gamescom? Y si solamente pudieras elegir uno de todos estos juegos para probarlo ahora mismo, ¿con cuál os quedaríais? Os leo en comentarios. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.